Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un video más en el canal. El día de hoy les voy a explicar cómo hacer rotar el Skybox en tu proyecto. Básicamente, cuando colocas un Skybox, ¿no? Y entras en el Play Mode, este pues se queda estático y no rota. Y si quieres obtener, digamos, un efecto un poco más realista en tu proyecto, pues esto debería rotar. Así que vamos a explicar de una manera muy sencilla cómo hacer este proceso. El Skybox que voy a utilizar para este proyecto lo descargué de la Unity Asset Store, igual voy a dejar el link en la descripción. Y es un Skybox que utiliza el shader panorámico, o sea, Skybox barra panorámico. Más tarde les voy a explicar un poquito la diferencia de este shader con el CubeMap. Entonces, después de colocar nuestro Skybox, procedemos a entrar en el Playmoon para que observen la realidad de que, bueno, que el Skybox no rota. Y ya simplemente después de esto nos queda salir del Playmoon y crear un script bastante sencillito para que este Skybox sí rote cuando entremos en Playmoon. Así que simplemente creamos nuestro script, le colocamos el nombre que nosotros queramos. Luego de eso vamos a Visual Studio, pues a editarlo. ¿Qué vamos a necesitar realizar en este script? Borramos el start porque nada más vamos a necesitar el update. Adicional a eso tenemos que crear una variable pública, la cual va a ser public float, la puedes llamar como tú quieras, yo la voy a llamar rotation speed o velocidad de rotación. Le puedes dar un valor aquí, más sin embargo ese valor, como es público, lo podemos editar en el inspector de Unity. Ya después de hacer esto nos vamos al update y aquí vamos a colocar lo siguiente: render settings punto, y aquí podemos colocar Skybox. Entonces sería render settings punto skybox punto set float, y esta parte de acá es muy importante. Abrimos paréntesis, después dentro del paréntesis abrimos comillas y hay que escribir exactamente lo siguiente, que es piso rotation, para que pueda rotar. Si escriben otra frase acá o rotation solo, pues no va a funcionar lo que vendría siendo el código. Entonces colocamos piso rotation, time por nuestra velocidad de rotación que colocamos allá arriba, nuestra variable pública. Cerramos el paréntesis, colocamos punto y coma, guardamos el script y regresamos a Unity. Luego de regresar, simplemente tenemos que crear un objeto vacío, llamarlo como quieras, puedes llamarlo Skybox Rotation. A este objeto vacío le agregamos el script que acabamos de crear. Y ya, eso vendría siendo todo. Le colocas la velocidad, entras en el Playmoon y vas a observar cómo ahora el Skybox, en lugar de estar estático, rota. Datos de vital importancia al momento de decidir qué Skybox utilizar. Les recuerdo que los de este video son con el shader Panoramic. Estos shaders utilizan una imagen estática, la cual no es afectada por las directional lights de la escena, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren que también las directional lights afecten al Skybox, deberían utilizar un Skybox que utiliza el shader CubeMap, ¿vale? Y así, además de rotar el Skybox, también pudieran aplicar lo que vendría siendo el tutorial del día y noche, que les voy a dejar aquí una tarjetita por si no lo han visto, que es para que roten la luz y se haga el efecto del día y noche. Adicional a eso, con este script pues pueden cambiar la velocidad de rotación y pueden decidir cuál es la que van a utilizar para que se vea un poco más realista. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Si te sirvió de algo, deja tu like, suscríbete. ¿Tienes alguna duda? Déjala en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.